Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a empezar un apartado de nuestro tema que ya vimos antes de vacaciones de electricidad. Vamos a empezar un apartado que se titula Medidas en circuitos eléctricos. En el libro está muy brevemente explicado y con estos vídeos que os voy a poner los voy a explicar con más detalle. Vamos a hacer algunas prácticas con Tinkercad, el que ya os pedí que os registrarais, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, en el taller de tecnología tenemos varios aparatos como este que estáis viendo aquí en esta fotografía. Esto es un polímetro, un aparato que sirve para medir las magnitudes básicas de las que ya os hablé de la electricidad, tanto el voltaje como la intensidad como la resistencia. Ya sabéis que el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. En realidad son varios aparatos que van dentro de uno solo. Y su funcionamiento es muy sencillo. Tenemos una ruleta, como veis aquí, con una rayita que está por aquí. Y esa rayita nos indica, la vamos girando hasta ponerlo en la magnitud que queremos medir. Por ejemplo, si la ponemos en este lado de aquí, en alguno de estos lados de aquí estaremos midiendo voltaje, voltios. Si la ponemos por este lado de aquí estaremos midiendo amperios y si la ponemos por aquí abajo estaremos midiendo ohmios. Para que lo veáis con más detalle, aquí aparece una tabla en la que aparece reflejado, primero, cuál es el símbolo del aparato que mide los voltios, que se llama voltímetro, y que en nuestro polímetro sería, como os he dicho, esta franja de aquí, de la derecha. El aparato que mide los amperios, la intensidad, es el amperímetro, cuyo símbolo es este y que en nuestro polímetro sería, en este polímetro en concreto, sería esta parte de aquí. Y el aparato que mide la resistencia se pone de esta forma y en el polímetro habría que seleccionar esta franja que veis aquí. ¿De acuerdo? Bien, el aparato, como veis, es este. El funcionamiento del aparato es sencillo. Lo que hay que hacer es conectar un cable rojo que siempre va a ir al lado positivo del componente o elemento que queremos medir y un cable negro que va a ir al lado negativo. El cable rojo se conecta, ahora lo veréis, el cable rojo se conecta a un terminal que pone voltios o pone ohmios y el cable negro se conecta a un terminal que pone común. En realidad esto es para el positivo, como os digo, y el cable negro para el negativo. Bien, ¿cómo medimos entonces con nuestro polímetro el voltaje? Es decir, ¿cómo lo convertimos en un voltímetro para que pueda medir voltios? Lo que hacemos es eso que os he dicho, conectamos el rojo en un sitio, el negro en el otro, y nuestro polímetro se tiene que conectar en paralelo con el elemento que queremos medir. Por ejemplo, en este circuito tenemos simplemente una pila y una bombilla. La pila es de, por ejemplo, 9 voltios y nosotros queremos medir, o de 1,5 voltios en este caso, aquí lo pone, 1,5 voltios, y queremos medir el voltaje que aporta a la bombilla. Bien, lo que hacemos es conectarlo en paralelo con el circuito cerrado. Con el circuito cerrado, nosotros ponemos los terminales, el negativo junto al negativo de la pila y el positivo, que es rojo, junto al positivo de la pila, en paralelo por fuera, digamos, del circuito. Y de esa forma nos aparece en la pantalla cuántos voltios hay entre un lado y otro. Ya sabéis que el voltaje también se puede considerar como una diferencia de potencial, es decir, como una diferencia entre los voltios que hay a un lado del componente y los voltios que hay al otro lado del componente. Por eso, si esta pila es de 1,5 voltios, eso quiere decir que en el lado positivo de la pila, es decir, por aquí más o menos, hay 1,5 voltios y en el lado negativo de la pila hay 0 voltios. Y la diferencia de 1,5 voltios menos 0 voltios nos daría, pues eso, 1,5 voltios. Mientras haya cable, consideramos que ese 1,5 voltios permanece en todo el cable hasta que se encuentra con algo. Por lo tanto, ese 1,5 voltios que está por aquí en el positivo sigue estando aquí hasta llegar a un lado de la bombilla. Y esos 0 voltios que hay en el lado negativo de la pila siguen estando por todo el cable hasta llegar al otro lado de la bombilla. Por lo tanto, en un lado de la bombilla hay 1,5 voltios, en el otro lado de la bombilla hay 0 voltios y la diferencia entre ambos sería 1,5 menos 0, 1,5, que es lo que nos aparece en nuestro voltímetro. Aquí lo veis como con símbolos, pues una pila, en este caso 6 voltios, una bombilla o lámpara
y hemos conectado la lámpara, perdón, el voltímetro a un lado de la bombilla y al otro lado de la bombilla. En este lado de la bombilla hay 6 voltios, en este otro lado de la bombilla hay 0 voltios, 6 menos 0, 6 que nos aparece en el voltímetro que hay aquí. Cuando en lugar de una bombilla tenemos 2 bombillas en serie, ¿qué pasaba? Pues acordaos que esos 6 voltios se repartían entre las 2 bombillas, con lo cual esas bombillas se iluminaban con menos intensidad. Si nosotros ponemos el voltímetro entre una y otro voltímetro entre la otra, veremos que aparecen 3 voltios para una bombilla y otros 3 para la otra. Es decir, mientras hay cable, hasta llegar a la bombilla sigue habiendo 6 voltios. Cuando la primera bombilla consume 3 de esos 6 voltios, con lo cual en este punto ya intermedio entre las 2 bombillas hay 3 voltios. Cuando pasa la corriente a través de esta segunda bombilla, en este punto que está conectado, fijaos, directamente con el negativo, todo esto son 0 voltios. 3 que había aquí menos 0 que hay aquí, 3 menos 0, 3. Es decir, se reparte 3 y 3 para cada uno. Bien, ya veis aquí lo que os he dicho antes, la punta roja tiene que ir al positivo y la punta negra tiene que ir al negativo, de manera que la medida nos saldría positiva. Si lo hacemos al revés, si ponemos la punta roja donde no debe estar, es decir, en el negativo y la negra en el positivo, nos saldría la misma medida, 1,5, pero nos saldría negativa. Nos estaría diciendo que había menos 1,5 voltios. ¿De acuerdo? Bien, eso para medir voltaje. Para medir intensidades, seleccionamos en el polímetro la franja que indica que ya vamos a utilizarlo como un amperímetro, y el aparato tiene que intercalarse dentro del propio circuito, es decir, no se pone por fuera del circuito entre 2 elementos de un componente, sino que se rompe una parte del cable y entre medias se intercala el amperímetro para que la corriente pase a través de él y nos indique cuántos amperios están pasando. Por ejemplo, en este caso, en el caso anterior, lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis, seguimos con nuestra pila y con nuestra bombilla. En el caso anterior, pues teníamos nuestra pila, nuestra bombilla, y hemos roto el cable o hemos abierto el circuito en algún punto determinado, el que queramos, y entre medias hemos intercalado nuestros 2 terminales del amperímetro, o sea, del polímetro que está funcionando como amperímetro, poniendo el lado negativo cerca del negativo de la pila y el lado positivo cerca del positivo de la pila, o sea, el rojo por aquí y el negro por aquí. ¿Qué pasará entonces? Pues que la corriente saldrá por aquí, pasará por aquí, llegará hasta meterse dentro del amperímetro, saldrá de nuevo, pasará hacia la bombilla, encenderá la bombilla y de nuevo se irá a la pila. Y al pasar por aquí nos indicará cuántos amperios tenemos. En este caso 0,09, que es lo equivalente a 90 miliamperios. Con símbolos se haría de la siguiente manera, como estáis viendo aquí. El amperímetro se coloca por aquí. Aquí ha puesto MA, pero en realidad debería poner A. MA es para que veamos que está marcando miliamperios. Se intercala entre medias y la corriente pasa a través de él y nos indica cuántos hay. Si lo que nosotros pretendemos hacer es un circuito en serie con dos bombillas, fijaos lo que va a pasar. Esa corriente ahora va a ser la mitad, va a ser menos corriente la que va a pasar por las 2 bombillas, porque tenemos el mismo voltaje que se va a dividir en 2, 3 voltios por aquí y 3 voltios por aquí. Por lo tanto, al pasar por aquí la corriente va a ser menor. Pero bueno, para que os hagáis una idea, la forma de ponerlo sería abriendo el circuito en cualquier parte. Yo podría ponerlo aquí, o podría ponerlo entre medias de estas 2 bombillas, o podría ponerlo aquí, o podría ponerlo aquí. Daría igual porque siempre me marcaría 45 miliamperios. O dicho de otra forma, podría poner el amperímetro aquí, o más acá, o más allá, donde quisiera. Siempre intercalándolo. Tanto el voltaje que hemos visto antes, ¿vale? Este voltaje que hemos visto que se ponía por fuera en paralelo, como la intensidad, los amperios, tienen que medirse con el circuito cerrado. Fijaos aquí el interruptor como está cerrado.
Pero para medir resistencia de cualquier elemento, ese elemento tiene que estar fuera del circuito. El circuito tiene que estar abierto, aquí lo veis, no puede estar cerrado el circuito. Si nosotros queremos medir la resistencia de una bombilla, esa resistencia se tiene que medir con el circuito abierto. O dicho de otra forma, cogemos la lámpara o el elemento que sea, lo separamos del circuito y conectamos. Fijaos aquí, en nuestro polímetro, en la franja de los amperios, de los ohmios, en el ohmímetro, y un terminal a un lado, otro terminal al otro, y nos dirá cuántos ohmios tiene la resistencia de ese elemento en concreto. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí vamos a verlo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es estos mismos ejercicios y otros más que os voy a mandar, los vamos a simular dentro de nuestro programa de simulación Tinkercad, ese que ya os dije hace 2 semanas que os registrarais, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simular esos circuitos y vamos a ponerle nuestros aparatos de medida para medir nuestro voltaje, intensidad y resistencia. Vale, hasta el próximo vídeo.